El vacío no llegó con un estruendo, sino con un silencio tan absoluto que se volvió tangible. Para Arturo Valles, profesor de física teórica, el universo se partió en dos el jueves 14 de octubre, a las 3:17 p.m., en la intersección de la avenida Corrientes y la calle San Martín. El dato exacto, el minuto preciso, sería luego una obsesión patológica, una coordenada en el mapa de su locura. Su mujer, Clara, de 38 años, con el aroma a vainilla y tiza que siempre traía del instituto donde enseñaba literatura, y su hija, Luciana, de 7, con una moña azul deshecha por el viento y una calculadora solar en la mano. «Mira, papi hace sumas con la luz». Cruzaban hacia la heladería. Arturo, parado a 15 metros, vio el semáforo peatonal, el hombrecillo verde, parpadeante. Vio la furgoneta blanca de reparto, que excedía el límite de velocidad en exactamente 12.3 km/h según el informe posterior. Vio la sombra alargada de un pájaro cruzar el parabrisas, y luego no vio. No hubo impacto, no hubo cristales estallando, metal retorciéndose. No hubo el grito que llevaba semanas esperando en sus pesadillas. Hubo un parpadeo, un simple, ordinario parpadeo suyo. Al abrir los ojos, la furgoneta estaba 15 metros más adelante, frenando suavemente como si nada. En la acera de la heladería no había nadie. Donde Clara y Luciana debían estar, caminando, riendo, había nada. Un espacio perfectamente normal, vacío. La gente fluía alrededor de ese punto como un río alrededor de una roca invisible. Nadie se detuvo, nadie miró. El conductor de la furgoneta bajó, se rascó la cabeza, miró su GPS y subió de nuevo. Arturo corrió hacia el lugar. No había rastro, no un guante, no una hebra de pelo, no la calculadora solar. Preguntó a gritos. Los transeúntes lo miraban con lástima o irritación. ¿Una mujer y una niña? No, señor. No he visto nada. La policía, condescendiente al principio, luego preocupada por su estado mental. Las cámaras de seguridad de la tienda de electrónica mostraban la escena. Arturo parado en la esquina, la furgoneta pasando, y un fotograma de nieve digital, exactamente de 3.3 segundos de duración. En el momento crítico, después la acera vacía. No había entrado nadie en el encuadre. Como si nunca hubieran estado allí. Esa fue la primera anomalía, la grieta. El duelo para Arturo no fue una etapa emocional, fue un problema de geometría no euclidiana. Su apartamento de pronto tenía ángulos incorrectos. Los rincones parecían extenderse más allá de lo que la luz debía permitir, sumiéndose en oscuridades que no eran meras ausencias de luz, sino presencias de algo más oscuro. Empezó a notarlo en los espejos. Al pasar rápidamente desde el rabillo del ojo, percibía no su reflejo, sino una silueta estática, ligeramente descentrada observándolo. Cuando se volvía, solo estaba él, con sus ojos hundidos y su barba de días. Pero fue el olor lo que lo confirmó. A veces, en medio de la noche, un aroma penetrante a ozono y metal caliente, como después de una tormenta eléctrica muy cercana, invadía el dormitorio. Iba acompañado de un susurro estático, el sonido de un televisor analógico sintonizando un canal muerto, pero proveniente de dentro de la pared. Una noche, valiéndose de un estetoscopio médico. ¿Por qué lo tenía? No lo sabía. Localizó el punto de mayor intensidad, detrás del cabecero de su cama, en la pared que daba al vacío del edificio. Al acercar la oreja no solo oyó la estática, oyó nítida la voz de Luciana, pero distorsionada, como hablando desde el fondo de un pozo metálico. «Papi, ¿por qué no nos buscas? Estamos aquí atrás». Se derrumbó. Al día siguiente, en el departamento de física de la universidad donde aún daba clases de manera automática, buscó a la única persona que no lo miraba como a un leproso emocional. La doctora Elisa Vance, cosmóloga especializada en estados de la materia exótica y teoría de cuerdas. Ella, con sus ojos fríos y su escepticismo a prueba de balas, lo escuchó en silencio durante una hora. En lugar de recomendarle un psiquiatra, le preguntó: «Arturo, describe la nada que viste».
no la ausencia, sino la cualidad de lo que había donde ellas debían estar. Él parpadeó. Era más nítido que el resto, los colores eran más saturados, los bordes más definidos, como si ese parche de realidad estuviera en ultra alta definición y todo lo demás fuera una copia borrosa, y había una textura, como un enjambre de cables negros infinitamente finos, vibrando justo por debajo del umbral de la visión. Elisa palideció levemente. Abrió su portátil, tecleó una contraseña de 40 caracteres y le mostró una gráfica. Era un registro de anomalías gravitacionales a microescala, recogido por una red de sensores clandestinos que ella y un círculo de colegas operaban en todo el mundo. Había un pico el jueves 14 de octubre a las 3:17 p.m. y 14 segundos, hora local. Epicentro, intersección de Corrientes y San Martín. La intensidad era 1000 veces mayor que cualquier fluctuación cuántica natural. «No estás loco, Arturo», dijo su voz un hilo. Algo rasgó la membrana local del espacio-tiempo en ese punto. Algo se las llevó, pero no a otro lugar. Se las llevó detrás del lugar. Lo que Elisa le explicó entonces era un salto conceptual que destrozó los últimos restos de su mundo normal. La teoría, que ella llamaba la hipótesis del sustrato, proponía que lo que percibimos como universo tridimensional estable es solo una capa superficial, una película frágil sobre algo infinitamente más vasto y extraño, dimensionalmente superiores a nosotros, no en el sentido de más altos, sino de existir en planos de realidad más fundamentales. Hay entidades. No son dioses ni demonios. Son procesos naturales de un cosmos más complejo. Elisa las llamaba tectónicos o devoradores de fondo. «Imagina una gota de aceite flotando en agua», dijo, dibujando en una pizarra. «La película de la gota es nuestra realidad, tensa y coherente. Nosotros somos moléculas en esa película. Los tectónicos son como tensioactivos cósmicos. No nos atacan, simplemente su mera existencia. Su movimiento a través del sustrato más profundo a veces debilita la película, y cuando se debilita lo suficiente, cosas de nuestra capa se deslizan hacia adentro, hacia el sustrato. No son destruidas, son reabsorbidas, como un dibujo en la arena devuelto al mar. El accidente no fue un accidente. Fue un evento de filtración. La furgoneta, la velocidad, el estrés local en el espacio-tiempo, fue la gota que colmó el vaso en un punto ya debilitado por el lento pasar de un tectónico. Clara y Luciana no murieron, cayeron a través. ¿Y el olor a ozono? ¿Las voces?, preguntó Arturo con un nudo de esperanza y horror en la garganta. Ecos, resonancias. La membrana cicatriza, pero queda una costra dimensional, una zona delgada. A veces, lo que quedó del otro lado puede hacer presión o enviar una señal, como un golpe en un tubo largo. Tú estás en el extremo delgado de esa costra, Arturo. Por eso ves y oyes cosas. Eres una antena involuntaria para un infierno geométrico. La revelación no lo aterrorizó, lo enfureció. Si existía un sustrato y si ellas estaban allí, podría haber una manera de sacarlas, de pescarlas de vuelta. Rechazando el duelo, Arturo se sumergió en el trabajo con Elisa. Su dolor se transformó en una fría y meticulosa obsesión. Accedieron a datos prohibidos, experimentos de la guerra, frías sobre teletransportación involuntaria, informes de la KGB sobre desapariciones de vacío, archivos del proyecto Montauk llenos de alusiones a aberturas. Arturo aportó su genio para la física aplicada. Diseñaron un dispositivo al que llamaron ecógrafo dimensional. No era una máquina del tiempo, era un sonar para mapear las profundidades del sustrato inmediatamente. Adyacente a nuestra realidad era un armario de titanio y superconductores que emitía pulsos de energía, calibrada en frecuencias no lumínicas, diseñadas para vibrar en las dimensiones compactadas. La primera prueba, en un búnker subterráneo fuera de la ciudad, fue un éxito aterrador. La primera prueba, en un búnker subterráneo fuera de la ciudad, fue un éxito aterrador.
Las pantallas mostraron no un vacío, sino una selva geométrica de formas imposibles. Hipercubos desplegándose y replegándose, espirales que existían en 5 ejes simultáneamente y formas reconocibles. Sillas, árboles, partes de edificios, flotando inertes en un mar de geometría alienígena. Cosas que habían desaparecido sin explicación a lo largo de décadas. Y entonces en el séptimo pulso lo vieron. 2 firmas de energía coherente, entrelazadas a una profundidad calculable. Formas humanoides, inmóviles, flotando. El patrón de resonancia coincidía, según los algoritmos de Arturo, con la firma bioeléctrica única de un ser humano. Eran ellas. La euforia fue breve. Elisa advirtió: Arturo, eso no es un lugar, es un estado de existencia. Sus cuerpos están allí, probablemente preservados en una especie de estasis topológica, pero sus mentes, el cerebro humano no puede procesar ese sustrato. Es como poner un programa de Windows en un motor de combustión. Están vacías, en coma dimensional. Él no la escuchó, solo vio coordenadas. Un destino. Si podían mapearlas, podían abrir un portal estable. Podían traer los cuerpos de vuelta y quizás después encontrar una manera de reiniciar sus mentes. Se obsesionó con el siguiente paso, el ancla. El ancla era un concepto desesperado. Para abrir un portal estable, necesitabas un punto de referencia temporal y espacial increíblemente preciso en nuestro lado. Algo que enganchara la realidad de destino. Arturo teorizó que el evento mismo de la filtración había creado una cicatriz temporal. Si podía viajar, no al pasado a cambiarlo, lo que según Elisa, rasgaría la realidad de formas impredecibles, sino a un microsegundo antes del evento, y colocar un dispositivo estabilizador en el lugar exacto podría crear un puente unidireccional para extraerlas. Usando principios extraídos de los experimentos de Filadelfia, no el mito, sino los documentos reales sobre inducción, de campos de Lorentz elevadísimos, y el reactor del ecógrafo, construyó un desplazador de fase personal, un traje que por 1.8 segundos podría desincronizarlo del flujo temporal local y deslizarlo hacia atrás en su propia línea mundial. Era suicida. Elisa lo suplicó que no lo hiciera. Cada interacción con el pasado, por mínima que sea, crea ramas, anomalías. Estás jugando con la estructura causal del universo. Pero Arturo ya no era un hombre. Era una ecuación con un único objetivo. Una noche en el apartamento se puso el traje primitivo. Sincronizó las coordenadas. La esquina 3:17 p.m. Pulsó el activador. El mundo se deshizo en tiras de luz y sombra. Sintió como si lo estiraran a través del ojo de una aguja infinita. Y luego estaba allí, la misma esquina. El sol del jueves 14 de octubre brillaba igual. Vio con el corazón estallándole a Clara y Luciana vivas a medio camino de la acera. Estaban a 15 metros de él. Él estaba detrás de su yo pasado, que miraba distraídamente su reloj. Tenía 1.8 segundos. Avanzó como un fantasma, la gravedad inconsistente tirando de él en direcciones aleatorias. Colocó el ancla, un pequeño disco metálico, en el suelo, justo en el punto geométrico donde Elisa calculó que se abriría la filtración. Lo activó, un destello azul sordo, y entonces lo vio. Al hacerlo, al alterar el pasado, aunque fuera mínimamente, algo cambió. La luz se torció. Donde antes había una sombra de pájaro en el parabrisas de la furgoneta que se acercaba, ahora había 2, y la furgoneta no frenó suavemente después. En el fotograma de realidad que él percibía, la furgoneta se desvió bruscamente, subió a la acera opuesta y chocó contra un kiosco de periódicos con un estruendo sordo. Su yo pasado se giraba, sobresaltado, hacia el nuevo ruido. Arturo fue arrancado de vuelta al presente, vomitando sangre y una sustancia negra y aceitosa. Despertó en el búnker, atendido por una Elisa demacrada y furiosa. «Lo lograste, Arturo. Creaste una anomalía de grado 3. Mira». En las pantallas de monitorización de la ciudad había informes. Un choque menor en Vintorie, Corrientes y San Martín.
14O. Un vendedor de periódicos, con heridas leves, pero ninguna desaparición. El evento de filtración, según sus sensores, no había ocurrido. El ancla lo había evitado, desviando la energía a otro lugar. «Entonces ellas están a salvo», gritó Arturo con lágrimas en los ojos. «Mira la segunda pantalla», dijo Elisa, su voz muerta. Era un feed de noticias. Titular: «Familia desaparece en su hogar». La dirección era la suya, su apartamento. La foto era de Clara, Luciana y de él, sonriendo en una foto que él no recordaba haber tomado. La fecha de desaparición, hace 2 noches. Según esta nueva línea temporal, ellas nunca habían estado en el accidente. Habían desaparecido en casa. Él, en esta línea, también había desaparecido. El evento de filtración no se canceló. Arturo, explicó Elisa con una fatiga infinita, solo se desplazó. Se movió a un punto de menor resistencia energética. Y el punto de menor resistencia eras tú, tu desesperación, tu obsesión, tu conexión con el sustrato a través de la costra dimensional de tu casa. Al alterar el pasado, no la salvaste. Cambiaste el cómo y el cuándo, pero no el qué. La mordedura del tectónico se reacomodó. Y en esta nueva rama causal te llevó a los 3. Arturo lo comprendió entonces. Comprendió el fracaso total, existencial. Había intentado ser un dios, un ingeniero de realidades, y solo había conseguido reordenar las sillas en la cubierta del Titanic. La paradoja era perfecta. Su intento de salvarlas las había condenado a una desaparición diferente, y a él con ellas en esta línea. Pero él, por algún milagro o maldición de la física, había sido expulsado de la filtración, quedando atrapado como un eco entre líneas temporales, recordando ambas realidades. Era un fantasma de una historia que ya no existía, presenciando los restos de otra. Pasaron semanas. Arturo, un espectro en el búnker, veía cómo la nueva realidad se estabilizaba. En ella, Arturo Valles, físico prometedor, había desaparecido con su familia. Un caso frío más. Elisa, en esta línea, solo lo conocía como un colega distante. Pero la Elisa de su línea, la que recordaba todo, estaba con él, observando la lenta disolución de la coherencia. Las anomalías se multiplicaban. La costra dimensional en su apartamento se había vuelto un agujero que crecía. En las pantallas del ecógrafo, ahora apuntado constantemente a su antigua casa, veían cómo el sustrato se filtraba. Las geometrías imposibles invadían lentamente las habitaciones, convirtiendo el apartamento en una escultura de pesadilla no euclidiana. Y en el centro de ese vórtice, inmóviles, flotaban 3 figuras. Ellas 2, y él, el otro él, el de esta línea temporal, atrapado con ellas. Un día, Elisa hizo un descubrimiento final, demoledor. Analizando la composición energética del sustrato con mayor resolución, cruzando los datos con teorías de la conciencia y modelos de red neuronal cuántica, llegó a una conclusión que la hizo envejecer 10 años en una noche. Arturo, dijo, su voz apenas un susurro, nos hemos equivocado en todo. Los tectónicos no son entidades que pasan, no son procesos naturales ajenos. Él la miró vacío. El sustrato no es un lugar aparte, continuó, llorando en silencio. Es el lugar real, nosotros, nuestra realidad tridimensional, estable, con tiempo lineal y causalidad. Es una anomalía, es una burbuja de espuma en la superficie de un océano hiperdimensional. Una ilusión de coherencia mantenida por nosotros mismos, por la conciencia colectiva. Un consenso perceptual para no volvernos locos. Se acercó a la pantalla principal, mostrando el caos geométrico. Los devoradores de fondo son como el sistema inmunológico de la verdadera realidad. No nos atacan, nos reabsorben cuando nuestra burbuja local se vuelve inconsistente, cuando el dolor, el trauma, la paradoja debilitan el consenso. Tu dolor, Arturo, fue tan intenso, tan enfocado, que debilitó la película alrededor de Clara y Luciana. Y luego tu manipulación temporal rasgó la propia consistencia de tu burbuja de realidad. Arturo lo entendió. No eran monstruos de otra dimensión.
Eran los jardineros de un cosmos indiferente, podando las ramas rotas del árbol de la existencia posible. Su familia no había sido víctima de un accidente cósmico, había sido víctima de su realidad, que era en última instancia frágil y falsa. ¿Y nosotros? ¿Qué somos entonces?, preguntó sin aliento. Elisa lo miró, con una mezcla de piedad y terror. Somos ecos, somos sueños que el océano verdadero tiene de sí mismo, momentáneamente convencidos de ser reales. Y cuando el sueño se vuelve una pesadilla inestable, el océano se traga el sueño. Arturo tomó una decisión. No había salvación, no había heroísmo, solo había una elección entre dos formas de no ser. Podía quedarse como un eco atormentado entre líneas, viendo cómo su otra versión y su familia flotaban en el limbo geométrico. O podía hacer una última cosa. Robó una mochila con equipo de fase del laboratorio. Volvió por última vez a los alrededores de su edificio. La calle estaba vacía, evacuada. Un silbido de estática hiperdimensional llenaba el aire. Las paredes del edificio se ondulaban como tela al viento. Subió hasta su piso. La puerta de su apartamento no existía. Era un umbral a un caleidoscopio viviente de ángulos imposibles. En el centro, las tres figuras. No sintió miedo, solo una fatiga cósmica. Caminó hacia el umbral. No iba a rescatarlas. Iba a unirse a ellas, a dejar de ser un observador, una anomalía, y convertirse en lo que siempre debió ser: parte del sustrato, parte de la verdad detrás de la ilusión. Antes de cruzar, se giró y miró hacia donde él sabía que Elisa lo estaría, observando desde una furgoneta de vigilancia, a 2 calles de distancia, a través de un telescopio de rayos T. Sabía que ella vería, no su figura, sino una distorsión en forma humana. No dijo nada, solo asintió levemente. Un reconocimiento, un agradecimiento, una despedida. Luego dio un paso al frente. No hubo destello, no hubo sonido. La geometría del umbral se cerró suavemente a su alrededor, como un agua densa y quieta. Las 3 figuras en el centro parecieron estremecerse un instante y luego se fundieron en la danza eterna de las formas puras. Desde la furgoneta, Elisa Vance vio cómo la anomalía colapsaba sobre sí misma, dejando un apartamento perfectamente normal, vacío y polvoriento, como si nadie hubiera vivido allí en años. Los sensores caían a cero. La cicatriz se había cerrado. El consenso de realidad, temporalmente fracturado, se reafirmaba con un suspiro casi audible. En el informe final que envió a sus superiores clandestinos, solo escribió una línea, antes de borrar todos los datos y desaparecer ella misma. Caso Valles cerrado. El sujeto se reabsorbió. La lección permanece. No miramos al abismo. Vivimos sobre su espalda, creyendo que el suelo es sólido. Recemos para que nuestro sueño colectivo no se agriete, porque lo que hay debajo no nos odia. Es mucho peor. Es indiferente. Y nosotros somos su ficción favorita, que a veces debe ser editada. Nota del transcriptor. El apartamento en la calle Juncal 782 sigue vacío. Los inquilinos nunca duran más de un mes. Se quejan de sombras que no coinciden con los muebles, de un frío persistente en el dormitorio principal y de que a veces al despertar tienen la sensación abrumadora de haber soñado con un hombre llorando, una mujer que huele a vainilla y el sonido de una calculadora de juguete, haciendo sumas con una luz que no existe en este mundo.